Televisión Española, la tele de todos, en realidad la tele del gobierno de turno, crea bulos con la intencionalidad política de proteger a Pedro Sánchez. Ilustrémoslo con el significativo caso de Sílvia Inchaurrondo. Veámoslo. Las televisiones públicas son órganos al servicio del poder político que las controla. Y en el caso de Televisión Española, hoy en día es un órgano de propaganda al servicio del gobierno de Pedro Sánchez, como previamente lo fue de los gobiernos del Partido Popular. Esto no debería ser ninguna novedad, pero quizá en este caso la novedad resida en que algunos de los periodistas que trabajan en ese órgano de propaganda, hoy por hoy sanchista, que es Televisión Española, pretenden no solo dar lecciones de ética y deontología periodística al resto de los ciudadanos, sino que incluso se atreven a reclamar que se sancione penalmente a todo aquel que mienta, excluyéndose a sí mismos, claro, de la posibilidad del acto de mentir, porque ellos son periodistas extremadamente rigurosos que jamás mienten. Uno de los ejemplos más actuales que encaja perfectamente en este perfil es el de la periodista de Televisión Española Sílvia Inchaurrondo, quien ha hecho de la cruzada contra los bulos ajenos, o lo que ella dice que son bulos, una de sus señas de identidad profesionales. Por ejemplo, trabajando en Televisión Española, un órgano de propaganda al servicio del gobierno socialista, se queja de que los bulos son mentiras difundidas con la intencionalidad política de manipular a las masas. El bulo es un producto de una estrategia de manipulación de la opinión pública con fines políticos y económicos. Y acto seguido promueve que esos políticos que crean bulos para manipular a las masas también modifiquen el Código Penal para sancionar jurídicamente a aquellas personas que divulguen lo que esos políticos o los subalternos de esos políticos califiquen como bulos. Habría que penalizar la mentira, no el delito de atentado contra el honor, no. Hay que penalizar el acto de mentir. Hablo de que sea un delito, que de alguna forma se estudie la posibilidad de legislar contra el hecho de mentir, que no está recogido como tal en las leyes. Entonces esos serán los juristas los que tengan que dar una vuelta a qué es lo que hay que hacer, pero el hecho de mentir no está penalizado como tal. Porque si una mentira no atenta contra tu honor, esa mentira no queda penalizada. Esto es promover abiertamente la censura. Basta con que el aparato estatal califique algo como un bulo para legitimar a ese aparato estatal a censurar, a silenciar a quien esté transmitiendo esa información. Vamos, que se trata de darle más armas a la política para que pueda difundir más impunemente sus bulos. Porque si la política miente y hay otros que señalan su mentira, pero la política está legitimada a decir que quienes desmienten sus mentiras son en realidad los que están difundiendo bulos, pues entonces la política mentirosa estará legitimada a silenciar a aquellos que dicen la verdad, pero que son acusados por esa política mentirosa de buleros. De hecho, la propia Sílvia Inchaurrondo ha protagonizado muy recientemente uno de estos episodios. Es decir, ha calificado como bulo algo que era una verdad incómoda para el poder político, con el objetivo de desacreditar y arrinconar esa verdad incómoda para el poder político como si fuera una mentira. Y menos mal que todavía no existe el delito de mentir, porque en ese caso los comisarios políticos sanchistas habrían sancionado por mentir a aquellos que dicen la verdad. Pero exactamente ¿qué ha sucedido? Sí, yo he podido ver la declaración entera cuando dice que tiene el despacho en el Conservatorio Superior en la Plaza de la Soledad, que el despacho estaba ocupado cuando regresó de su excedencia, que dijo que le iban a poner otro, que cuando le pusieron el otro también estaba utilizado y que dijo que se las iba a arreglar. Para que ustedes se hagan una idea, se filtró una parte de la declaración de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, en la que él decía que no se acordaba de dónde estaba su despacho. Se filtró esa parte y a raíz de eso, Mateo, me corregirás, creció un bulo
que decía que el hermano del presidente del gobierno no sabía dónde trabajaba. Cuando ya vimos otra parte un poquitito más amplia de esa declaración, él reconoce perfectamente que lo sabe, lo ubica. Fue la segunda declaración, efectivamente. La primera se decía que no tenía un puesto, que él no sabía identificar un puesto, y ahí hubo cierta mofa sobre ese asunto, sobre esa parte de la declaración, efectivamente, que se contó solo eso, pero la segunda declaración... Fueron declaraciones diferentes. No, fueron días distintos. Fueron días diferentes. Fueron días diferentes, fue la segunda declaración donde él ya aclara... No hubo bulos es que en mi cuanto a la cometido primera. era coordinar una serie de conservatorios, y yo me movía mucho en la coordinación. O sea, lógicamente una persona que coordina en varias ciudades tiene que estar moviéndose, y él trató de aclarar ese aspecto que efectivamente en la primera declaración había quedado un poco desvirtuado. En la primera no se la preparó y en la segunda probablemente sí. Bueno, pero sí sabía dónde estaba. Sí, en la segunda declaración sabía. Por poner el panorama completo, Silvia, porque en la luego... segunda declaración ya sabía dónde estaba el despacho, en la segunda. Pero es que no podemos seguir diciendo que no lo sabía si ya en la segunda lo sabía. Declaró en la... Ahora veremos que buena parte de esta información es incorrecta. Es un bulo con intencionalidad política de defender al PSOE. Me parece muy significativa la actitud final de Silvia Inchaurrondo. Cuando le dicen que solo en una segunda declaración David Sánchez supo ubicar el despacho, ella acepta esa premisa y aún así se enroca en su conclusión de que David Sánchez en todo momento supo ubicar su despacho. Vamos a ver, si eso fuera así, resultaría muy significativo que en la primera declaración, insuficientemente preparada, David Sánchez no supiera dónde estaba su despacho, por mucho que en una segunda declaración, otro día, después de que tuviese ya tiempo de preparar con su abogado la respuesta a preguntas tan elementales sobre su puesto de trabajo, por mucho que en una segunda declaración se ubicara ese despacho con detalles. Y claro que te enroques en la idea de que haber dicho que David Sánchez no sabía dónde trabajaba era un bulo que tenía como objetivo perjudicar al PSOE, cuando tú misma estás reconociendo aquí que en la primera declaración no lo sabía y solo en la segunda llegó a responder correctamente, eso muestra con mucha claridad cuál es tu objetivo. Y tu objetivo no es esclarecer la verdad, sino ocultarla en favor del gobierno socialista. Y claro, agarrándose a esto, que es un bulo, nadie dijo que el hermano de Pedro Sánchez no supiera dónde estaba su despacho, agarrándose a esto, Silvia Inchaurrondo desdeña, descarta, soslaya todas las críticas relevantes que sí se han hecho a propósito de ese despropósito de declaración. Lo que debería haber dicho Silvia Inchaurrondo es: no es verdad que el hermano de Pedro Sánchez no supiera dónde tenía su despacho, pero desde luego no sabía dónde se ubicaba la Oficina de Artes Escénicas que la Diputación Socialista de Badajoz le creó en diciembre de 2022. Pero eso no lo dice Silvia Inchaurrondo, y podría ser que no lo dijera porque ella misma se confundiera y creyera sinceramente que los medios de derechas habían difundido la idea de que el hermano de Pedro Sánchez no sabía dónde tenía su despacho, o puede que esté propagando esa versión para crear una defensa verosímil del hermano de Pedro Sánchez. De hecho, hoy en Twitter, la periodista de Televisión Española se ha defendido de las acusaciones que durante estos días las redes sociales y algunos medios de comunicación, ella diría pseudomedios, como si Televisión Española no fuera un pseudomedio también, que algunos medios de comunicación han dirigido contra ella. La periodista se ha defendido con este tuit: crean y difunden un bulo y para justificarse no encuentran mejor idea que crear un segundo bulo. Fue la misma declaración. Facho idiotas. Imaginad, por cierto, si una periodista de Televisión Española dijera rojo idiotas, para referirse a parte de los simpatizantes del PSOE o a parte de los medios de comunicación en la órbita del PSOE. Pero bueno, dejando eso de lado, si vemos el vídeo que ella misma ha colgado para justificarse y para decir que tiene razón, comprobaremos que en el primer extracto que nos adjunta, el hermano de Pedro Sánchez sí sabe dónde está su despacho, pero en el segundo extracto no sabe dónde está la Oficina de Artes Escénicas. Y lo que siempre se dijo, con razón, es que el hermano de Pedro Sánchez no sabía dónde estaba la Oficina de Artes Escénicas. Desde el principio hasta que yo pido la excedencia,
Tengo el despacho en el Conservatorio Superior, en la Plaza de la Ciudad, como usted indica. Cuando yo regreso de esta excedencia, veo que mi despacho está ocupado por la secretaria, que además es una buena amiga, y le digo que no hay inconveniente, que no hay inconveniente, que por favor que utilice mi despacho. Me dicen que han habilitado otro espacio, pero al entrar pues veo que efectivamente está siendo utilizado. Y yo, conociendo la problemática de los conservatorios, que siempre tienen problemas de espacio, le digo, mira, por favor, no os preocupéis porque yo me puedo apañar en esta etapa que estoy regresando y con los objetivos que yo tengo, me puedo apañar para buscar un despacho en Palacio. Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacer, lo que es la Oficina de Artes Escénicas? Disculpe. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. Si según Silvia Inchaurrondo, este último fragmento es el que difunden los medios para crear un bulo, ¿dónde, en qué momento de este segundo fragmento, David Sánchez dice no saber dónde está su despacho? Lo que reconoce no saber, y eso es lo que se difundió desde los pseudomedios, es que David Sánchez no sabía dónde estaba la sede material de la Oficina de Artes Escénicas que le creó para él la Diputación Socialista de Badajoz. ¿Por qué tanto interés de Silvia Inchaurrondo por justificar lo injustificable? ¿Por qué se inventa que los medios de derechas difundieron algo que no difundieron? ¿Por qué nos dice que el hermano de Pedro Sánchez sí sabía algo que realmente no sabía? ¿Y por qué, después de haber vuelto a visionar la primera declaración entera, no rectifica de su error inicial y se empecina en él? Pues probablemente porque no fue un error, sino que fue un bulo, un producto dirigido a manipular la opinión pública con una intencionalidad política que, según Silvia Inchaurrondo, debería estar penalmente sancionado. Afortunadamente, muchos otros discrepamos de su opinión y no creemos en la censura. No creemos que Silvia Inchaurrondo deba ser censurada. Lo que sí creemos y defendemos cada día con más razones es que ese órgano de propaganda política que siempre ha sido Televisión Española debe ser cerrado para siempre.